Seguro muchos ya me conocéis. Los que no me conocéis, soy José Miguel Benito, que trabajo en el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz y llevo ya pues muchos años en el tema del VIH, ¿no? Y bueno, voy a compartir pantalla primero. Okay. Vale, ya estamos. Bueno, os voy a contar sobre un tema que está de bastante actualidad, lleva ya algunos años, pero bueno, sigue siendo de mucha actualidad, que es el tema de la inflamación, ¿no? Como un nuevo reto en el manejo de los pacientes que viven con VIH. Así que este es el título de mi seminario. Hablaremos de retos pasados, retos presentes y retos futuros en la infección por VIH. Como todos sabéis, bueno, pues llevamos ya, como indica esa línea temporal, casi 40 años de pandemia. Empezó a principios de los 80, en 81 los primeros casos y estamos en el 2021, así que justo se van a cumplir ahora 40 años de esta pandemia. Y como sabréis, todos los que tenéis una cierta edad, es que al principio los retos de la infección eran muy distintos a los retos actuales, ¿no? Antes de que dispusiéramos un tratamiento efectivo, en la era que llamamos pretarga, en esta línea de, digamos, hasta principios de los 80 hasta mediados de los 90, pues los principales retos en el manejo de esos pacientes eran tratar las infecciones oportunistas que, por desgracia, sufrían la mayor parte de los pacientes porque llegaban a niveles de inmunosupresión muy severa y desarrollaban SIDA, y un tratamiento pues, paliativo, básicamente, ¿no? Esto, como sabéis todos, cambió radicalmente a mediados de los 90 con el inicio, con la entrada en escena de la terapia antirretroviral de alta eficacia, terapia antirretroviral de combinación, en la que se combinaban 2-3 fármacos, inicialmente 3 fármacos de al menos 2 familias de antirretrovirales, pues para suprimir la replicación del virus hasta niveles indetectables. Y esto marcó un punto de inflexión en la evolución de estos pacientes. Como sabéis, estas gráficas representan las tasas de mortalidad en nuestro país, en España, desde el inicio del año de la pandemia, a principios de los 80, hasta, bueno, esto está actualizado hasta 2008. Y como veis, a principios de mediados de los 90, pues hubo un punto de inflexión, una disminución drástica de la mortalidad en esta población de pacientes debido al uso de la terapia antirretroviral y a la supresión de la replicación viral a niveles indetectables, con lo cual eso ya pues, fue un avance tremendo, posiblemente el mayor avance que hemos conseguido en esta pandemia, ¿no? En hacer que los pacientes, prácticamente la mayoría, dejen de morir por esta infección y se conviertan en infección crónica, que es lo que es en la actualidad. Bueno, entonces a partir de lo que llamamos la era targa, a partir de mediados de los 90, pues los retos para el manejo de estos pacientes cambiaron. Ya no eran retos de tratamiento paliativo, de tratar las infecciones oportunistas y demás, sino aparecieron un montón de nuevos retos. Controlar la viremia como objetivo principal, mantener la viremia en niveles detectables, controlar la adherencia, hacer que la adherencia de los pacientes fuera la máxima posible. Al principio esto era un poco difícil, porque como sabéis, los tratamientos al principio eran bastante tóxicos, ¿no? Y bastante complicados de tomar, había que tomar muchas pastillas y eso hacía que la adherencia pues, no fuera lo más alta, lo alta que todos quisiéramos. Por supuesto, la toxicidad asociada al tratamiento antirretroviral, especialmente en los primeros años, que era bastante alta, y el tema, el caballo de batalla de la resistencia a los antirretrovirales. Y además, por supuesto, como objetivo último, consecuencia de este control de la viremia, la recuperación inmunológica, la recuperación del pool de células CD4 como un marcador subrogado de un buen estado inmunológico y, por supuesto, como sabéis, buen estado inmunológico implica pues no evolución clínica de la infección. Otro evento que marcó un hito en el manejo de los pacientes fue, tuvieron que pasar casi 20 años, desde mediados de los 90 hasta mediados de la década de los 2010, años 2000, y fue, como sabéis, el implementar la terapia antirretroviral en todos los pacientes infectados, independientemente de su estado inmunológico, ¿no? Esto fue un gran avance también, porque fijaros que al principio de la entrada de la terapia antirretroviral en escena, los pacientes que se trataban eran mínimos, solamente se esperaba hasta que llegasen a niveles de 200 CD4, lo cual era, a vista de hoy, era tremendo, ¿no? Esperar a un nivel de inmunosupresión tan severa para tratar a un paciente. ¿Por qué era esto? Pues, bueno, primero porque estábamos empezando, teníamos mucho miedo, la terapia era muy tóxica, con lo cual la idea era esperar hasta que realmente el paciente necesitara esta terapia, porque sí o sí, si no, pues iba a desarrollar SIDA. Pero bueno, como veis, esto ya es historia. Han ido cambiando las guías de las distintas sociedades y actualmente, a partir de la mediados de los 2000, 2015 en adelante, todos los pacientes se tratan para el VIH independientemente de cuál sea su estatus inmunológico. En el momento que se diagnostican, se tratan, excepto que haya alguna contraindicación concreta para ello. Y esto ha supuesto un hito importante. Esto, en principio, lo que ha hecho es, primero,
es que los retos que teníamos al inicio de la terapia, muchos de ellos no es que hayan desaparecido, pero su peso haya disminuido considerablemente. Es decir, la terapia ya no es tan tóxica, con lo cual la toxicidad es relativa, sigue existiendo, pero es mucho menos que la que era hace 15 o 20 años. La adherencia es mucho mejor, la adherencia es muy, muy alta actualmente porque los tratamientos son más simples y más fáciles de tomar, y eso hace que el control de la viremia sea mucho más efectivo, que la mayor parte de los pacientes que toman tratamiento antirretroviral se mantengan con niveles detectables de virus en plasma, y eso ha hecho que la recuperación inmunológica sea menor. Las resistencias siguen existiendo, pero como sabéis, pues también a niveles mucho más bajos. Los nuevos tratamientos, sobre todo los basados en hidróxido de integrasas, son fármacos con barrera genética muy alta y las resistencias son menores. En fin, con lo cual, a día de hoy, a fecha de hoy y de hace algunos años, una cosa nueva, pero relativamente novedosa, los retos más gordos para estos pacientes, más importantes, ya no son los que eran hace 15 años o 20, sino que son pacientes tratados, controlados, bien suprimida, toxicidad relativamente baja, efectos secundarios relativamente bajos. Entonces, ¿cuál es el problema de estos pacientes ahora? Bueno, pues como sabéis, la existencia de comorbilidades y la existencia del fenómeno que denominamos inflamación, fenómenos que están muy asociados. La pregunta que se hacía esta revisión de hace ya algunos años era: ¿la gente que vive con VIH tiene una esperanza de vida normal en la edad de la terapia antirretroviral? Bueno, la respuesta, aunque las cosas han cambiado mucho y estos pacientes pues cada vez viven más y mejor, la respuesta es que no. La esperanza de vida todavía sigue siendo más baja para la población que vive con VIH que para la población que no está infectada por VIH. En esta gráfica se muestra cómo ha sido la evolución de este parámetro desde el inicio de la terapia targa, mediados de los 90, hasta 2011, que está actualizada la gráfica. Fijaros cómo para una persona de 20 años de edad, la esperanza de vida al inicio de la terapia en un paciente VIH que de 20 años era tan solo 20 años más. Es decir, que la esperanza de vida era alrededor de los 40 años, cuando una persona no infectada era de 83 años, 20 más 63. Y fijaos cómo la línea roja, como la esperanza de vida ha ido pues aumentando progresivamente hasta situarse en esta realmente ahora está un poquito más alta, en niveles todavía por debajo, ya cercanos, pero todavía por debajo de la población infectada con VIH. De modo que si un paciente VIH a los 20 años tiene una esperanza de vida de 53 años adicionales, una persona no infectada son 65 años. Todavía existe un decalaje, con lo cual la respuesta a esa pregunta es no, la esperanza de vida todavía no es. En un paciente VIH, por muy bien controlado que esté con la terapia y un pocos efectos secundarios que tenga, todavía la esperanza de vida es menor. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues por la existencia de estas comorbilidades, estas patologías que son mucho más prevalentes en los pacientes con infección VIH que en sujetos de la misma edad y sexo no infectados con VIH. Estas patologías incluyen un amplio espectro. Fundamentalmente, una de las más relevantes es la cardiovascular, pero también los cánceres, no definitorios de SIDA, niveles óseos, o sea, problemas óseos, osteoporosis, síndrome metabólico de diabetes, fragilidad, alteraciones neurocognitivas, etc. Fijaos en esta gráfica, lo que muestra es cómo la prevalencia de comorbilidades según la edad, comparando personas que viven con VIH, personas sin VIH, es mayor en las personas que viven con VIH. Lo que representan aquí estas barras son segmentos de edad entre los 45 y los más de 65 años, y los distintos tonos de gris pues es en blanco ninguna comorbilidad, una comorbilidad, 2 o hasta 3. Y lo que muestra esta gráfica, lo relevante es que las personas con VIH tienen unas tasas de comorbilidades para un fragmento de edad similares a los de sujetos no infectados 5 años mayores. O sea, como veis, hay una aceleración en la edad a la cual se sufren determinadas comorbilidades. La edad en pacientes con VIH es más precoz que en personas sin VIH. Dicho de otra forma, lo que ha supuesto este control bueno del VIH y esta supervivencia mucho más alta ahora en los pacientes con VIH es que estos pacientes en el fondo envejezcan más deprisa, de modo que un paciente VIH con 50-54 años, desde el punto de vista de las comorbilidades, es similar a una persona sana de 55 y 69 años. Envejecimiento prematuro. Todo esto se ha relacionado pues, con el fenómeno de la inflamación, como decíamos antes. ¿Qué es la inflamación? Pues aquí en este dibujo pretendo representar que la inflamación, en el fondo, desde un punto de vista muy amplio, lo que supone es una pérdida de la homeostasis del sistema inmune y en general de la homeostasis de toda la economía, pero centrándonos en el sistema inmune, que es el sistema más importante en relación con la infección VIH, pues digamos que la inflamación es una pérdida de esa homeostasis del sistema inmune, una pérdida del equilibrio. Y todos estos, centrándonos en el sistema inmune o en la sangre en general, fijaros que todos estos actores intervienen en esta pérdida del equilibrio. Las células T como componente fundamental en la respuesta inmune frente al virus, las células B también, las células NK, inmunidad innata, dendríticas,
monocitos macrófagos, neutrófilos, endoteliales, células fundamentales, sobre todo en las patologías cardiovasculares, ¿no? Inflamación endotelial implica una mayor propensión a trombosis, la coagulación, estado de hipercoagulación en los pacientes VIH, también las plaquetas, y además toda una serie de moléculas o de marcadores solubles en plasma que en el fondo lo que nos indican es que hay una pérdida de este equilibrio, que estas células están enloquecidas de alguna forma, hiperactivadas y que están produciendo estas moléculas pues, a niveles más altos de lo que deberían. Pero antes de continuar con el tema, quería hacer aquí una especie de paréntesis para deciros que el tema este de la pérdida de la homeostasis, el sistema inmunológico en el VIH, es un tema que viene ya de una historia muy antigua. Fijaros este artículo del año 97, justo cuando recién estábamos estudiando en España la terapia antirretroviral, como ya se decía que esta homeostasis estaba alterada. Y esto es un trabajo hecho en pacientes en aquella época asintomáticos, en aquella época ni siquiera teníamos, o estaba empezando entonces, la medición de la carga viral, medíamos otra cosa que era el antígeno P24, y como os digo, en los pacientes asintomáticos ya había toda una serie de alteraciones en sus poblaciones linfocitárias de células tanto TCD4 como TCD8, lo cual nos indicaba que en pacientes todavía con la infección desde el punto de vista clínico en estadios iniciales, sin síntomas, pues ya había toda una alteración de esta homeostasis. Esto se ha estado viendo, pues se sigue viendo, de hecho, pues actualmente, ¿no? Hay un montón de marcadores del sistema inmune que nos indican cómo está la homeostasis del sistema inmune, que están alterados, por ejemplo, en este artículo ya del 2004, también en pacientes tratados. Fijaros qué interesante esta molécula, que es una molécula de las más estudiadas, el CD38, como marcador de activación de células T, cómo sus niveles con el inicio de la terapia antirretroviral disminuyen, cada línea es un paciente, pero algunos pacientes, a pesar de tener un control exitoso de la terapia, de la carga viral con la terapia, los niveles de esta molécula permanecen elevados. Es decir, que en los pacientes VIH con tratamiento exitoso, nivelmente aceptable, están ocurriendo cosas, muchas cosas a nivel de la homeostasis. Y en algunos de forma más exacerbada que en otros, lo cual tiene que ver efectivamente con esta mayor tasa de inflamación y de comorbilidades, como veremos más adelante. Bueno, más en la misma línea, esta molécula, el CD127, que es el receptor de la interleuquina 7, una interleuquina fundamental en la proliferación, en el mantenimiento de vida de las células T, pues también alterada y relacionada con, fijaros, con la recuperación de células CD4 después de la terapia antirretroviral. Es decir, aquellos pacientes, había una correlación inversa entre el nivel de expresión de este marcador en células TCD4 y la activación, es decir, mayor activación, menor expresión de esta molécula, tanto en células CD4 como en CD8, y además lo que se vio es que, no se muestra en esta diapositiva, es que en la medida en que los pacientes tuvieran menor nivel de expresión de esta molécula, la capacidad para recuperar su sistema inmune, o sea, el pool de células CD4 era menor. Más de lo mismo, un trabajo más temprano ya, o sea, más actual, perdón. En este caso, una subpoblación de células TCD4, lo denominadas memoria central, como dice el artículo aquí, el título, están asociadas con una recuperación incompleta del pool de células TCD4 después de la supresión de la carga viral con el tratamiento antirretroviral. Bueno, cerrado el paréntesis, intentaba mostrar cómo el tema este de la homeostasis, de la pérdida del equilibrio, es un tema que viene ya de antiguo y como la relevancia que ha tenido y sigue teniendo en muchos aspectos de la infección. ¿Cómo medimos la inflamación, ¿no? Este fenómeno que denominamos como pérdida de la homeostasis, pérdida de equilibrio? Pues básicamente lo medimos de muchas formas, pero una de las más estudiadas, porque son la más sencilla también, es medir en plasma una serie de marcadores solubles de moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo de quimiocinas, citocinas, que son moléculas que utilizan las células del sistema inmune para comunicarse entre ellas y que están alteradas, están incrementadas, la mayoría de estas que pongo aquí, como reflejo de un estado inflamatorio. Pero además podemos medir moléculas más concretas que nos indican, por ejemplo, activación de células de las tipo monocito macrófago, como el CD14 soluble, el CD163, o moléculas que nos indican activación de las células endoteliales, como el ICAM, VCAM y el PLA2, o moléculas que nos indican un estado propenso a la coagulación, como son el dedímero, el inhibidor del activador del plasminógeno o el filinógeno. Y finalmente moléculas como el LPS y algunas más que nos indican un fenómeno que es de gran relevancia y que todos conocéis, que es la translocación microbiana, fenómeno que lo que induce es responsable, entre otras cosas, de esta hiperactivación del sistema inmunológico, incluso en pacientes en tratamiento. Y que no vamos a entrar en detalles a describirlo, porque no viene al caso. Bueno, en esta gráfica os muestro cómo están estos marcadores, un montón de ellos, no todos los que se han medido o se pueden medir, pero sí bastantes, cómo están los pacientes sin tratamiento. Como veis, la mayoría
con respecto a una línea basal de valores de referencia en población infectada, la gran mayoría están incrementados significativamente en pacientes sin tratamiento. ¿Y qué ocurre cuando los pacientes se tratan contra el antirretroviral y la carga viral se suprime a niveles indetectables? Pues que todavía bastante de ellos, no todos, pero bastante de ellos, ¿vale? Estas bolitas rojas, sólidas, perdón, siguen incrementados con respecto a la población no infectada por VIH. En negros lo que se representa es cómo estos marcadores disminuyen en pacientes tratados con respecto a pacientes no tratados, pero siguen estando elevados, muchos de ellos, con respecto a población no infectada. Y además, en esta gráfica lo que se ve es que, lo que se intenta representar es que la disminución de estos marcadores se produce sobre todo durante el primer año de terapia. Fijaros, en naranja está la evolución de los marcadores, de todos estos marcadores, en el primer año de terapia antirretroviral, y en verde, más allá del primer año. Como veis en verde, la mayoría, o todos, siguen, es decir, no siguen evolucionando, no siguen disminuyendo, se mantienen a niveles ya estables. Con lo cual, los cambios que se producen en estos marcadores son sobre todo en el primer año de terapia. Lo que nos da pie a mostrar aquí un modelo de evolución de este fenómeno de la inflamación, pues de este tipo. Antes de la terapia hay un incremento con la infección que se mantiene en el tiempo. Después del inicio de la terapia antirretroviral y la supresión de la carga viral, los marcadores disminuyen en una primera fase de forma más acelerada y luego llegan a un plató en estas fases en los que se mantienen a niveles por encima de los niveles normales, que sería esta línea punteada. Perdón. Es decir, inflamación que se mantiene a niveles más altos que la población no infectada, a pesar, después de varios años de tratamiento de la infección y de mantener carga viral indetectable. Hemos hablado de comorbilidades, morbimortalidad al principio, hemos estado hablando un rato, llevamos un ratito hablando de inflamación. Aquí lo que os muestro es que estos fenómenos están íntimamente asociados. O sea, la inflamación, en el fondo, es la que da pie, perdón, me estoy liando, la que da pie a este incremento en la incidencia de morbimortalidad, ¿vale? ¿Y esto cómo se ha mostrado en los trabajos? Pues básicamente con trabajos de cortes muy grandes, porque se necesitan cortes bastante grandes para ver eventos clínicos y básicamente asociando estadísticamente los niveles de estos marcadores con eventos clínicos, ya sea mortalidad o morbilidad. Por ejemplo, este primer trabajo ya bastante antiguo, desde el ensayo clínico SMART, donde se veía cómo había una asociación bastante estrecha entre los niveles de estos marcadores inflamatorios, de dímero, que indica coagulación, de IL-6 o de PCR ultrasensible, con el evento clínico, que en este caso era mortalidad. De modo que aquellos pacientes que estaban sus niveles para estas moléculas en los cuartiles más altos de la distribución, en el cuarto cuartil, pues la ratio, la probabilidad de que llegasen al evento, a la muerte, pues era mucho más alta que en pacientes que estaban en el primer cuartil, es decir, en valores bajos para estas moléculas. Otro estudio, bueno, muchos más estudios en la misma línea, relacionando mortalidad con todas estas moléculas, como muestro aquí. Y estas referencias, en este caso, curvas de Kaplan-Meier, mostrando cómo es la evolución al evento en pacientes en función de los cuartiles de la IL-6, no sé por qué esto se me cambia si yo tocaré nada, pero en función de los niveles de IL-6, si estuviesen en los cuartiles más altos, en rojo y naranja, en los cuartiles más bajos, azul, como veis, la velocidad de progresión al evento pues es mucho más alta en pacientes que tienen niveles más altos de IL-6 o de D-dimer. Se han relacionado también estos marcadores, varios de ellos, aquí os pongo una lista, aquí os resalto el C163 soluble como marcador de activación monocitaria o la IL-6, en esta gráfica de Kaplan-Meier, con los eventos cardiovasculares, sea el engrosamiento de la íntima media en la carótida, la calcificación coronaria, la inflamación aórtica, el infarto de miocardio o cualquier otro evento de tipo cardiovascular. También se ha relacionado, en este caso, la IL-6, pero bastantes más marcadores, no solamente la IL-6, con los cánceres, ¿no? La aparición de cánceres no definitorios de SIDA. De nuevo, en esta gráfica de Kaplan-Meier, cómo la tasa, la evolución al evento, la aparición de cáncer es mucho más acelerada en pacientes con niveles más altos de IL-6 que pacientes que tienen niveles más bajos de IL-6. En fin, y por no seguir mostrando los más trabajos, básicamente deciros que, por resalto, lo más importante es eventos cardiovasculares, cáncer, pero por supuesto que estos marcadores, aquí os lo muestro en código de color, cuáles de esos marcadores se han relacionado con otras patologías, con patología ósea, pulmonar, síndrome metabólico, diabetes, alteración neurocognitiva y en general lo que se ha venido a denominar fragilidad. O sea que, como veis, la inflamación en resumen, está asociada con un amplio espectro de patologías que prácticamente atacan o afectan a toda la economía. Vale, ya sabemos cuál es el problema. ¿Qué podemos hacer frente a este problema? ¿Qué medidas podemos tomar para disminuir, aliviar o aplacar el problema?
pues hay medidas profilácticas, medidas terapéuticas, lógicamente, medidas profilácticas que inciden sobre aquellos fenómenos que son responsables en última instancia de la inflamación o sobre el propio fenómeno de inflamación. Claro, para atacar las medidas profilácticas, primero hay que saber cuáles son los fenómenos que están debajo de este fenómeno de la inflamación, cuáles son las causas subyacentes a la inflamación. Y aquí os muestro una diapositiva en lo que se intenta mostrar es que la inflamación, las causas que subyacen, pues son múltiples. La propia persistencia del VIH, por supuesto, es decir, el hecho de que el VIH siga en el cuerpo, a pesar de que el paciente está con carga detectable, como todos sabéis, si medimos viremia ultrasensible, sigue existiendo viremia en el plasma. La desestructuración o fibrosis del tejido linfoide, la existencia de copatógenos, muchos de estos pacientes, como sabéis, están infectados con otros patógenos, especialmente el virus de las hepatitis, en especial el C. La lesión del epitelio intestinal, que no se revierte completamente con el tratamiento, y lo que eso implica en términos del microbioma, un tema que está muy en actualidad, ¿no? El microbioma, cómo afecta la infección VIH al microbioma. El tejido adiposo también es un actor principal en este tema. Y no olvidarnos, y yo por muchos trabajos que se han hecho en relación con estos temas se han olvidado de esto, en el estilo de vida de estas cohortes de pacientes. Es decir, el propio estilo de vida, fumar, el tipo de dieta, etcétera, puede incide, pues, sabemos todos, por ejemplo, en los problemas cardiovasculares, con lo cual hay que tener en cuenta que también el estilo de vida, independientemente del VIH y todos sus factores asociados, es un factor importante a la hora de predecir o de predecir la tasa de morbilidad en estos pacientes. Con lo cual, lo que os quiero decir es que a la hora de hacer trabajos en cohortes, comparando cohortes de pacientes que viven con VIH y sujetos no infectados, hay que tener muy en cuenta estos factores de estilo de vida e intentar homogeneizarlos al máximo posible si queremos sacar conclusiones con respecto al VIH, porque si no podemos estarnos confundiendo. Entonces, ¿qué factores modulan los niveles de inflamación persistente en estos pacientes? ¿Qué factores de tipo clínico, epidemiológico, como ahora veremos, sobre los que podamos incidir? Pues fijaros, trabajos hay casi para todos ellos. Mostraré la mayoría, algún trabajo que refleje la mayoría de estos, los que os pongo aquí. Pero, por ejemplo, se ha visto que la duración de la infección influye sobre los niveles de inflamación que se consiguen o que se mantienen después de la terapia. Los CD4 pretárgalos, o sea, el nivel de inmunosupresión al cual el paciente llegó en la infección sin tratamiento. Pacientes con más inmunosupresión, como veremos más tarde, pues luego la inflamación es más persistente. El nivel, por supuesto, de recuperación inmunológica tras el targa, o sea, mejores niveles de recuperación inmunológica, menor inflamación. El tipo de targa, hay algún trabajo que apunta que el tipo de targa puede influir en el nivel de inflamación, a pesar de que ambos tipos de targa consigan niveles indetectables de carga viral. La fibrosis del tejido linfoide y pues, la integridad de la barrera intestinal. Por ejemplo, el nivel de viremia residual. Aquí se muestra un trabajo en el que había una asociación directa entre los niveles de activación de las células TCD4, medido por este marcador, y los niveles de viremia plasmática ultrasensible por debajo del límite de detección. La correlación directa quiere decir que a mayores niveles de viremia persistente, por debajo del nivel de detección de las líneas habituales, pues mayor nivel de activación. Esto que se ve en ese trabajo luego no se corroboró en otro, aunque en este otro trabajo más reciente el parámetro que empleaban no era viremia en plasma, sino DNA proviral. Fijaros que aquí cuando enfrentamos DNA proviral en células TCD4 frente a activación de células TCD4-18, pues estos autores no vieron esta correlación. Con lo cual, bueno, puede decir simplemente que ambos fenómenos, viremia en plasma o DNA proviral en células, no reflejan lo mismo. El tiempo de infección. Bueno, esto sí hay varios trabajos, aquí os muestro dos, donde han visto que, por ejemplo, este trabajo ve pacientes sin tratamiento en estadios muy tempranos de la infección, lo que aquí se denomina G1, G2, G3, cómo son los niveles de estos marcadores, la PCR ultrasensible y el CD14 soluble, comparados con un grupo de pacientes con infección ya crónica, ya de varios años de evolución, comparado además con sujetos no infectados. Y como veis, pues en la infección aguda los niveles son más bajitos y van aumentando hasta la infección crónica. ¿Y esto qué implicación tiene a nivel de tratamiento? Pues que como se ve en esta gráfica de la derecha, cuando estos pacientes en estos estadios tempranos de la infección se tratan y se suprime la viremia con el HART, estos niveles con estas moléculas disminuyen. Pero si los comparamos con los niveles que se obtienen, que se observan en pacientes que empezaron tratamiento en la fase crónica, que es esta línea punteada de color lila o malva, son niveles más bajos. O dicho de otra forma, los pacientes que empezaron tratamiento de infección crónica van a tener mayores niveles de inflamación, medidos por estas dos moléculas, que los pacientes que empezaron el tratamiento en la fase aguda.
Pero la otra cosa que quiero resaltar es que estos niveles, incluso en la fase aguda, siguen estando incrementados con respecto a los niveles obtenidos en una población no infectada, que es lo que marca la línea punteada en negro. El trabajo de la derecha pues, va más en la misma línea, pacientes con infección crónica, niveles de CD163 soluble como indicador de activación monocitaria, preterapia son mucho más altos que los observados en pacientes diagnosticados en la fase temprana, y cuando los pacientes se tratan, después de 3 meses de terapia, los niveles de este marcador siguen siendo más altos en los pacientes que iniciaron el tratamiento en fase crónica comparados con los que los iniciaron en la fase temprana de la infección. El nivel de inmunosupresión al inicio de la terapia, o sea, ¿cómo se dice? No me sale. El nadir de CD4, el nivel más bajo al que el paciente llegó antes de iniciar terapia. Un estudio ya histórico, el estudio de ensayo STAR, en el que se randomizó a pacientes a iniciar terapia inmediatamente, independientemente de los CD4, o sea, por encima de 500 microlitros, o esperar, un grupo de pacientes que esperaron hasta que los CD4 bajaran por debajo de 350 microlitros, que era un nivel en el que se estuvo mucho tiempo como nivel de corte para decidir el inicio de terapia. Y fijaros que la evolución clínica de eventos clínicos fue mucho más acelerada en aquellos pacientes que iniciaron el tratamiento con los CD4 ya más bajitos, por debajo de 350, que en los pacientes que iniciaron la terapia con CD4 por encima de 500. ¿Vale? Esto nos indica que, independientemente de que estos dos pacientes, todo el grupo de pacientes, suprimieran la viremia de forma exitosa durante todo este tiempo de seguimiento, aquellos que empezaron tratamiento con CD4 más bajos, lo que se vio es que luego tenían más eventos clínicos que aquellos que empezaron la terapia con CD4 más altos. Y esto puede ser debido, como se muestra en esta gráfica, a que aquellos pacientes que iniciaron la terapia con CD4 más bajos, en azul, nunca consiguieron, como se muestra en esta gráfica, en evolución en el tiempo, después de la terapia, nunca consiguieron niveles de CD4 tras el inicio de la terapia tan altos como los pacientes que iniciaron CD4 con CD4 más altos, lo cual parece lógico, por otra parte. Otro trabajo en la misma línea, en el cual, trabajo de aquí, un grupo de Barcelona, en el cual muestran la incidencia, la tasa de incidencia de eventos clínicos por 100 personas año de seguimiento, después de la terapia, en los que empezaron con menos de 350 CD4 y los que empezaron con más de 350 CD4. La barra esta gruesa gris muestra esa incidencia mucho más alta en los que empezaron con CD4 más bajos que en los que empezaron con CD4 más altos. El otro factor, el nivel de recuperación inmunológica, o sea, no ya el nivel de CD4 antes de empezar la terapia, sino a qué nivel llega el paciente, qué nivel de CD4 es al que llega el paciente después de la terapia, o sea, cómo está su sistema inmune después de la terapia, en términos del CD4. Como veis, cada una de estas barras indica un tipo de evento no SIDA, evento SIDA y muertes relacionadas con SIDA o con eventos no SIDA. Y fijaros cómo, en función del nivel de CD4 en estos segmentos, pues claro, lógicamente la incidencia por 1000 personas al año es mucho más alta para aquellos pacientes que, a pesar de la terapia, no pasaron de 50 CD4, lo cual es raro, pero los hay, existen, que en aquellos pacientes cuyos CD4 superaron los 500 células, las 500 células. Aquí se muestra lo mismo, pero en este caso no para un evento clínico, sino para una molécula indicadora de inflamación, como es la IL-6, como los niveles de IL-6 se mostraron más elevados en pacientes que que alcanzaron niveles de CD4 inferiores a 500 con respecto a los que alcanzaron niveles de CD4 superiores a 500. Aún así, estos pacientes seguían teniendo niveles de IL-6 más altos que los de una población no infectada. El tipo de targa. Bueno, pues algún trabajo, no muchos, no hay tantos trabajos en esto, pero algún trabajo indica que para algunas moléculas, como por ejemplo el CD14 o la PC ultrasensible, el tipo de terapia, en este caso combinando el vitegravir frente a Favirenz, pues podría influenciar en cómo evolucionan estos marcadores. En este caso, para el CD14, como os he dicho, y PCR, la terapia con el vitegravir indujo una disminución de estos marcadores, no así la terapia con el Favirenz, cosa que no se ve en otros. En otros marcadores, como la IL-6 o el CD163, ambos tipos de terapia indujeron una disminución de estos marcadores. Lo mismo, en este caso comparando no ya un antirretroviral concreto, sino terapia de combinación con monoterapia, con nivel de proteasa. Fijaros cómo los pacientes con monoterapia, en general, para estos 4 marcadores solubles, CD14, 163, proteína de una LPS y un marcador celular, pues mostraron niveles más altos, como digo, los pacientes con monoterapia comparados con los pacientes con terapia de combinación. Vale, con lo cual, bueno, si podemos incidir sobre todos estos factores que se asocian al fenómeno de inflamación o al fenómeno en general también de comorbilidades, pues podríamos de alguna forma paliar o disminuir esta incidencia.
¿Y cómo podemos incidir sobre ellos? Pues fijaros, sobre la anemia residual, pues lógicamente un targa más potente o un mejor control del reservorio. Sobre la duración de la infección, importante, una detección precoz de la infección, cosa que por desgracia en nuestro país y seguro que en muchos otros países, como sabréis, los nuevos casos de infección en los últimos años los nuevos casos de diagnóstico, perdón, son diagnósticos tardíos. Hasta el 40% en estos últimos años de nuevos diagnósticos en nuestro país son diagnósticos tardíos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente se diagnostica lleva ya varios años infectado y su nivel de CD4 está por debajo de 300 células. 350 células. Fijaros que esto va a tener un impacto, como hemos visto en algunas de las gráficas anteriores, sobre la tasa de morbilidades en estos pacientes una vez que inician terapia antirretroviral. Y esto es un problema pues, que hay que intentar resolver. ¿Cómo incidimos sobre el CD4 pretarga? Pues lo que os digo, previniendo estos diagnósticos tardíos y tratando a los pacientes cuando sus CD4 todavía están en el límite, digamos, dentro de la normalidad, por encima de 500. ¿Cómo incidimos sobre la capacidad de recuperación inmunológica? Bueno, pues ideando, diseñando terapias, inmunoterapias o estrategias terapéuticas en general encaminadas a potenciar la recuperación inmunológica, no solamente, o sea, terapias complementarias a la terapia antirretroviral. Por el tipo de targa, pues empleando la combinación idónea, que como sabéis actualmente es una combinación ya basada prácticamente en niveles de la integrasa y, bueno, pues posiblemente, o que yo sepa, en ningún trabajo haya comparado inhibidor de la integrasa con los fármacos más empleados en el pasado, como nivel de proteasa, en este fenómeno, ¿no? Que yo sepa, no hay ningún estudio hasta ahora. Así que asumimos que estos nuevos fármacos que estamos empleando ahora pues son idóneos para revertir la inflamación. Sobre la fibrosis del tejido linfoide, pues se han ensayado algunos antifibróticos para mejorar la estructura del ganglio linfático, y sobre la barrera intestinal, pues se están ensayando, es una cosa que está ahora muy en boga con esto del microbioma, probióticos y prebióticos para normalizar esta integridad y sobre todo para normalizar el microbioma. Bueno, ya como conclusiones, mensajes para llevar a casa. Pues primero, que el incremento en la tasa de comorbilidades en estos pacientes que viven con VIH con tratamiento antirretroviral exitoso ha emergido en los últimos años como un nuevo reto en el manejo de estos pacientes, que este fenómeno se ha asociado con un incremento en los niveles de inflamación sistémica, activación monocitaria e hipercoagulabilidad, lo que sugiere una relación causa-efecto entre ambos, que las causas que subyacen a este estado inflamatorio persistente no son bien conocidas, pero son multifactoriales y tienen que ver tanto con la propia infección viral como con otros factores de riesgo relacionados con la conducta, además, y que el conocimiento de dichas causas, así como su peso relativo en este fenómeno, es clave para diseñar las medidas idóneas encaminadas a corregir dicho estado inflamatorio y de forma, al final, como objetivo último, reducir la tasa de morbilidad de estos pacientes. Y esto es todo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muchas gracias, José Miguel. Nada, solo recordar que podéis activar vosotros mismos el micro si queréis hacer cualquier pregunta. Ajá. No veo ningún micro activado. Nadie se lanza. ¿Os habéis dormido? Si no hay preguntas, cuando tú quieras, José Miguel. Bueno, esperamos 30 segundos más, a ver si alguno o alguna. En fin, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Sobre todo los más jóvenes, los más mayores ya, esto es una cosa que se la conocen. Por ahí veo a Laura, Lucía y Noa, no sé quién son. Vanessa Garrido tampoco. Nada, bueno, pues nada. Damos por terminada este seminario y lo dicho, muchas gracias a todos los asistentes por escucharme. Un saludo. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.